Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Bueno, hoy y siempre queremos cantar las grandezas del Señor, pero más que nunca nos reunimos a esta hora de la tarde, a las 6, para celebrar la Santa Misa, para celebrar que Cristo vive en esta Pascua tan extraña que vivimos, porque estamos en tiempos de la pandemia, del coronavirus, de esta terrible, enfermedad que asola al mundo y que ya se ha llevado tantos y tantos de los nuestros, En España muchísimos, y también en todo el mundo. Yo creo que son ya más de 18.000 los fallecidos, enseguida estaremos en 20.000, porque cada día hay 500 nombres más que vienen a añadirse a esa lista de las víctimas o caídos, como a mí me gusta decirlos, por esta pandemia. Hoy también de modo especial quiero poner ante el altar, además de todas vuestras intenciones, por supuesto, I'm going to pray for Roberto Borromeo from Philippines. Voy a rezar por Roberto Borromeo, que es de Filipinas. Su hija me encargaba esta misa, el otro día la celebré y ahora celebro también otra. También quiero pedir por Angelina, a quien mañana yo despido en la parroquia de Cancienes. No vivía en Cancienes, creo que vivía en Oviedo, me parece, pero en Cancienes la despediré. También quiero pedir por Damián, el papá de mi amigo Horacio, de Brasil. Y también me acaban de pedir que ore pues por Oliva, que está de cuerpo presente en la parroquia de la Abadía de Cenero, también por su marido Benigno, que se nos fue al Padre hace solamente 7 meses. Como siempre, también quiero seguir pidiendo por mis feligreses, en concreto sigo pidiendo por Antonín, por mi primo, también por María Pilar, de la hija de Ángeles, y también por todos los feligreses que se van yendo de todas las parroquias, Los incluimos hoy a todos y también todas vuestras intenciones. Comenzamos, como siempre hacemos, a los pies de Cristo y de su cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Como siempre, un ejercicio de humildad. A ver quién levanta primero la mano. Que levante la mano aquel que se sienta hijo de Caín, es decir, pecador. Ya veis qué rápido, Yo creo que fue el primero. Pues está bien que la levantemos y que reconozcamos lo que somos, pecadores. Pero lo hacemos también con la pena de ser pecadores, pero con la alegría de saber que Dios vino y envió a su Hijo para rescatarnos de ese pecado. Por eso todos juntos siempre pedimos perdón. Y antes de continuar esta Santa Misa es lo que hacemos. Pedir perdón por todas nuestras faltas, porque el mundo no cambiará, mis queridos y telemáticos feligreses, si antes no cambiamos todos y cada uno de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Si cantáis, cantamos. ¿Qué os parece, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y estamos en tiempo de Pascua y por tanto en tiempo de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso.
Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Y nos sentamos en nuestras casitas cómodamente para escuchar la palabra de Dios, que son las lecturas de este viernes de la primera semana de Pascua. Estamos en la octava de Pascua. Y la primera lectura sigue siendo la lectura consecutiva del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5.000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Y con el Salmo 117 decimos: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, purifica mi corazón y mis labios nuevamente tu santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos.
Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerza para sacarlos por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: ¡es el Señor! Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque bien sabían que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado, como siempre, en el contexto de la Santa Misa, la palabra de Dios. Hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles sigue narrándonos la historia de cómo comienza el cristianismo. Y lo hace en ese contexto también de curaciones y de milagros. Y llevados de una lógica, cuando los sumos sacerdotes, cuando los ancianos, cuando los mandamases, los del gobierno, les preguntan cómo es que se ha curado este hombre, un hombre que era paralítico y se ha curado, y lo único que les preocupa es quién lo ha curado, cómo ha sido, pero si se ha curado, que es lo importante. Y entonces es cuando Pedro dice: pues mira, que lo sepáis, se ha curado no por nosotros, sino por el nombre de Jesús, ese que vosotros matasteis, ese que colgasteis de un madero, pues ese en su nombre es el único que salva. Y en su nombre todo el mundo se salva si desea salvarse y se deja salvar. De hecho, el nombre del Señor, sabéis que es Yeshua, que es el que salva, el salvante o el salvador, como decimos nosotros. Después, con el Salmo 117, hemos hecho una pequeña prueba de arquitectura. Y hemos visto cómo en un arco de medio punto hay siempre una piedra, que suele ser la piedra angular, tiene un ángulo. ¿Por qué? Porque es la que se coloca a modo de clave. Y entonces colocas las piedritas y esa clave, con el peso, lo que hace es equilibrar las fuerzas y hace que el arco se mantenga de pie, si no se caería. Y resulta que la piedra que desecharon los arquitectos ahora es la más importante en un arco de medio punto. ¿Veis cómo también la arquitectura da para evangelizar? Y luego con el Evangelio que hoy también hemos leído, ese Evangelio, ¿verdad?, en el que hemos visto cómo el Señor una vez más se aparece a los discípulos. Mira, este relato a mí me encanta, me gusta mucho porque se ocurre en un lugar que yo visito muy a menudo. Veréis, ahí en Galilea hay unos lugares que son memorias, ¿verdad?, evangélicas muy importantes. Y en torno al lago hay varias. Una de ellas es el lugar llamado Tabba, que es donde se produjo la multiplicación de los panes y los peces. Luego hay una ciudad llamada Cafarnaúm, que es muy importante, porque era donde dormía el Señor, en la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, mejor dicho, un lugar precioso. Y luego está este lugar que se llama el Primado de Pedro, que es una bahía, mirad, maravillosa, porque uno llega allí y se da cuenta de que aquel lugar está lleno de algo que ha quedado allí para siempre, ¿eh? Es un lugar que embelesa. Y dentro entras en la iglesia, que es pequeñita, es una iglesia no muy grande, y ves una piedra, y dices: ¿esa piedra qué será? Pues se llama allí, en latín, Mensa Christi, la piedra de la mesa de Cristo. Sobre esa mesa se supone que se colocaron los carbones encendidos y sobre ellos el Señor comió con los discípulos, porque en la bahía
muy cerquita allí se produjo este episodio de la pesca milagrosa. Hay también unas escaleritas que la monja Egeria, en el año 380, cuando va allí a Tierra Santa, dice que vio unas escaleritas que bajaban hacia el lago y que por ellas bajaba el Señor a la barca. Ahí están todavía, yo siempre las muestro muy emocionado a los peregrinos. Pero lo importante es la historia. Están pescando, no han pescado nada. La barca sin Cristo no pesca nada. Y de pronto llega Jesús, no le conocen, porque es la aparición después con su cuerpo glorioso, de mano no le conocen, y entonces, cuando vienen a la orilla, les pregunta que si ya han comido. Dicen que no, dicen, bueno, pues id a pescar, que vamos a comer. Ellos lo hacen, van a pescar, y entonces pescan muchísimo más que antes, Dicen que a la derecha echan las redes de la barca. Cuando de pronto uno de ellos, que es el más joven, San Juanín, dice, es el Señor, Pedro, es el Señor. Y me encanta el gesto de Pedro. Pedro estaba desnudo. ¿Cuántas veces estaría desnudo? No tenían pudor entre ellos, aunque los judíos es raro porque son muy pudorosos. Me imagino desnudo no integral, sino que estaría seguramente en ropas menores en el lago, ¿no? Pero ¿qué hace? Cuando dice que es el Señor, ya no hay tanta confianza. Ya lo que tiene es un cariño y una especie de reverencia que se pone la túnica, Se reviste, como yo también ahora, para celebrar. Y entonces salen y cuentan los peces 153. Me encanta San Juan porque él es muy cinematográfico, Da detalles que no dan los evangelios sinópticos. ¿Os imagináis que San Juan contó 140, 145, 153? Pues no, es un número que da pues para que se vea que él estuvo presente y que ha sido testigo visual, que él lo ha visto, ¿no? Y comen. Por eso esa iglesia preciosa, el Primado de Pedro, está emparentada con otra iglesia que hay en Jerusalén, que es la iglesia donde está la cárcel de Cristo. Se llama la de San Pedro, donde cantó el gallo, San Pietro in Gallicanto, que es de los padres asuncionistas, y allí esa iglesia tiene también en el techo un dibujo que lo relaciona, justamente su mosaico, con esto que narra el Evangelio. Y dice, y vosotros estaréis sentados en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel, como que la iglesia es el nuevo Israel. Por eso son 12 las columnas que había de una iglesia primitiva en torno allí al lago, porque cada columna era uno de los apóstoles que después fueron los testigos y mártires de Cristo en todo el mundo. Y por eso ahora estamos celebrando esta Santa Misa, por aquellos que vivieron de primera mano el milagro, nunca mejor dicho, de la presencia de Cristo y de su acción salvadora. Pues nada más, una pequeña explicación que no me resisto yo como biblista a compartir con vosotros, y también que sigamos pidiendo, como pedimos, por los difuntos, víctimas del coronavirus, también por los que están malitos y por supuesto también por los que los cuidan, Yo nunca me olvido de los sanitarios, porque hoy creo que hay que pedir mucho por ellos, ya que necesitan también de nuestras oraciones. Muchos de ellos son cristianos que además de estar actuando como buenos profesionales, también están actuando como buenos creyentes, orando por aquellos que son sus enfermos y que tienen bajo su cuidado. Oramos por todos ellos. And now this is a special blessing from my friends from Philippines. I'm praying for you, Father, and I'm praying again for him in this holiness. Blessings from Spain. Bueno, esto era para mis amigos que me escuchan desde Filipinas y que no entienden español. Solo tendrán el nombre del Papa, que es Roberto Borromeo, porque también hoy estoy orando. Y vamos a rezar con el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y seguimos orando. Lo hacemos con la llamada oración universal de los fieles. Oración porque oramos todos, universal porque incluye a toda la Iglesia e intentamos ser lo fieles que buenamente podemos. Pues vamos a orar, como siempre, en primer lugar, por toda la Iglesia a la que pertenecemos, para que nosotros crezcan también los valores cristianos en esta época de pandemia, para que compartamos y saquemos lo mejor que tenemos, que es nuestra fe en Cristo. Roguemos al Señor.
Pidamos también por el Santo Padre, por el Papa Francisco, junto con él también pedimos por nuestro arzobispo Fray Jesús y por todos los obispos de quienes estáis hoy unidos en esta Santa Misa. Pasamos de 100 ahora mismo, roguemos al Señor. Pidamos también por los niños, esos grandes perjudicados de la pandemia, que no es la que más afecta, seguramente el grupo, digamos, social que más afecta, pero sí al que más, desde luego, le está perjudicando, porque pobrecitos en sus casas, pues pidamos por estos niños que son el futuro, para que ellos también encuentren en estos momentos especiales algo para recordar, pero de modo positivo en el futuro, roguemos al Señor. Pidamos también por los jóvenes, por aquellos que están ahora también preparándose para sus estudios futuros universitarios, que van a afrontar esta prueba, si es que la van a tener, de un modo ciertamente especial y un poco atípico, para que tengan fuerzas para hacerlo. Roguemos al Señor. Pidamos también, como siempre hacemos, por todos aquellos que le ponen cara al servicio en esta pandemia. Yo siempre estoy pendiente, por ejemplo, de Nacho, que es transportista, el hombre lleva un camión, es camionero, y entonces se anda para acá y para allá, que están ahora en la carretera. También acabo de cruzarme con un pobre chico de DHL que se pegó un tortazo y se me cayó ahí en el pantano, pero no le pasó nada, está esperando la grúa. También otro chico que está trabajando. Esos coches que pasan, que escucháis en la autopista cercana, es porque estoy en la zona final de la autopista y aquí vienen muchos coches que están haciendo el servicio. Quiero pensar, los que están trabajando y en activo, porque están de nuevo ya también en las fábricas, en los trabajos, pues por todos ellos, especialmente también los que en los supermercados le ponen cara a este servicio, en las farmacias, en los taxis, todos los servicios funerarios, etcétera, etcétera, roguemos al Señor. Incorporamos una nueva oración por los sacerdotes y por las religiosas y religiosos, que a veces no es que me olvide, que como son del gremio parece que no los tengo en cuenta, pero los tengo muchísimo en cuenta, ¿no? Pues por todos ellos, para que también en su oración y en su servicio ahora mismo le pongan alivio a esta pandemia, roguemos al Señor. Pidamos por los sanitarios, de nuevo, de modo específico, por todos ellos que están cuidando a nuestros enfermos, roguemos al Señor. Pidamos por los políticos, que Dios los ilumine mucho, por Dios, porque vemos que hay países de los que ya se puede aprender. Parece ser que Grecia y que Portugal son dos países que han dado una lección a Europa. O sea que esto no va de partidos políticos, ni va de colores, ni de para acá, ni de para allá, sino que va de gente que sea de verdad enterada y que sepa cómo tomar las medidas. Claro, también es verdad que es la primera vez que ocurre esta pandemia y que vamos aprendiendo a golpes de errores, porque también hay que decirlo así. Pues por los políticos, por todos, para que sean sensatos y entre todos lleguen a un punto común para el bien común, roguemos al Señor. Pidamos también, como siempre hacemos, por todos los enfermitos de coronavirus, Sé que Concha, porque ayer pedía, sigue malita todavía, a ver, el Señor, si está en su mano, sé que está malita, muy malita, a ver si mejora. Por tantos también que están en las UCIs, bastante malitos, para que se haga la voluntad del Señor, para ser posible, a ver si se van curando, los que buenamente se puedan, dependiendo de las circunstancias de la salud de cada cual, roguemos al Señor. Y ahora ponemos ante el altar a todas estas víctimas del coronavirus terrible, además de a Roberto o Romeo, a Angelina, a Damián, a Oliva Benigno, también quiero poner a Antonín, mi primo, a María Pilar, la hija de Ángeles de Trasona, y a todos vuestros difuntos, Roguemos al Señor. Padre misericordia, escucha esta oración sencilla de tus hijos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Continuamos con la Santa Misa, de nuevo, el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo a veces como sacerdote me siento como un superhéroe, porque los superhéroes vuelan, pero yo puedo hacer que Cristo venga a nosotros. Y eso lo hago, claro, no por mí mismo, sino porque el Espíritu Santo, a través de la Iglesia, me concede ese poder maravilloso. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Domine, a peccato meo, iniquitate mea munda mea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Roberto Borromeo en su aniversario, a Angelina de cuerpo presente, a Damián, a Oliva también de cuerpo presente y a su marido Benigno, a Antonín, mi primo, a María Pilar, la hija de Ángeles, a todos los difuntos de quienes estáis escuchando esta misa en vuestras casas, a todas las víctimas del coronavirus. Señor, tú los llamaste a este mundo contigo. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, en su preciosa vocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, su esposo San José, los apóstoles, San Vicente, patrono de esta parroquia de Trasona, San Pelayín, nuestros santinos, justo y pastor, que desde lo alto de su ermita en Solís cuidan de todos nosotros. Nuestro beato Eufrasio de Cancienes, nuestros beatos seminaristas mártires, los santos del día. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, como hermanos que somos todos en Cristo, nos alegramos al decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Mis queridos telemáticos feligreses, en vuestras casas, Shalom Aleichem, daos fraternalmente la paz. Y os doy un abrazo virtual a todos desde este lugar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi cutiat anima meam, invitam aeternam. Sanguis Christi daream invitam aeternam. Como siempre, después de comulgar, siempre el corazón se llena de agradecimiento. Esa sensación que no se puede explicar, ¿no? Cuando uno está con el Señor y que te das cuenta de que a pesar de que eres pecador, Él te quiere, porque precisamente Él ha venido por los pecadores. Los justos, los santos, no necesitarían ninguna redención. Necesitamos los demás, aquellos que vamos caminando en busca de la santidad con nuestras no pocas limitaciones. Lo digo por mí, que yo sé las mías, cada uno sabrá las suyas también, ¿no? Sin embargo, el cristianismo, que a veces se dice que es una religión de opresión, que poco la conocen, porque es una religión de liberación, ya que nos libera Jesucristo del pecado y por tanto también de la muerte. Pues gracias, Señor, por tanto y tan bueno que haces con nosotros. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno, pues llegamos al final de esta Santa Misa, ya veis, este encuentro tan agradable que tenemos con el Señor en las iglesias más abiertas que nunca en todas las casas, ¿eh? La verdad que en un principio creo que tuvimos un poco como una especie de confusión, porque el decreto del Estado no decía que se cerrasen los templos, sino que se mantuviesen con las debidas, digamos, medidas, ¿no? Es evidente que en un templo la gente no se va a contagiar si entran poquitos, no todos, ¿no? A mí por eso me ha sorprendido también eso que se haya intentado de tener una misa en una catedral con 20 personas. Una catedral con 20 personas. Hay más gente, hay mucha más gente en el supermercado y mucha más gente hay también en la cola de la farmacia muchas veces, ¿no? Y a menos distancia. Mira que una catedral como la de Granada no dará lugar para que se siente la gente separado, ¿no? O en una iglesia, que entren a rezar 8 feligreses a la iglesia. ¿Qué pasa? Que pienso que es que, claro, se ha asociado a las iglesias como los bares y los restaurantes, lugares simplemente de encuentro. Eso es una visión atea totalmente.
porque la iglesia no es un lugar de mero encuentro, es un lugar sagrado para hablar con Dios. El ateo, el que no cree, claro, lo encuentra como simplemente un servicio más, ¿no?, a la población, que si se pudiera eliminar, en algunos casos sé que lo eliminarían, ¿no? Pero no es eso una iglesia. Una iglesia, en primer lugar, somos nosotros, piedras vivas, pero un templo es donde se reúne la iglesia. Es verdad que hemos de ser prudentes y, desde luego, mantener también las distancias y obedecer totalmente las prescripciones. Pero esta interpretación que dice que los cristianos no podemos acudir ni siquiera al templo, podemos ir a comprar a un supermercado lleno de gente, pero no podemos ir al templo. Hombre, en el templo tenía que haber garantías de que entrasen 8 o 10 personas más, ¿no?, de cada vez, ¿no?, y separadas todas a una distancia prudencial. Si yo en mi templo pudiese abrirlo, anda que 10 personas no estarían bien alejadas unas de otras en la parroquia. Y no pasaría nada. No correrían más peligro que estando, desde luego, comprando en cualquier sitio que está ahora abierto, ¿no? Por eso pienso que en esto habría que hacer una reflexión, como digo siempre, la Iglesia prudente y obediente, y los obispos yo creo que han sido también muy prudentes en esto de que cerrásemos totalmente los lugares de culto. Pero ya veis, mira, los hemos abierto en nuestras casas de un modo mucho más, yo creo que muy bonito, porque a mí me encanta ir a vuestras casas, ¿eh? Así que bueno, una pena que no pueda fiscar un poquitito, porque claro, vosotros me veis, pero yo no os veo, ¿eh? Así que nada. Bueno, yo también por la mañana estoy en pijama a veces, ¿eh? Como no me veis cuando rezo el Regina Cheli, pero un pijama de trabajar por casa, ¿eh? Y después ya me tuneo. También vosotros estaréis, bueno, como queráis. Dicen que es bueno el que todos los días nos cambiemos y estemos como si fuésemos a salir. Y eso es verdad, que eso mantiene también un poco el tono vital, que es muy importante, ¿eh? Madre mía, las peluqueras, cuando termine todo esto, lo que van a tener que trabajar. Habrán esfuerzos ímprobos. Pues nada más, os cito para mañana a las 12 y luego también mañana sábado a las 6. Mañana voy a recitar el Regina Cheli desde la iglesia de Santa María la Antigua de Cancienes, ya que tengo que ir tristemente también al cementerio para hacer una labor de celebrar un responso por Angelina. Aquí, como decía, tengo también de cuerpo presente, que no conocí porque no creo que fuese feligresa ni viviese en Cancienes. Os bendigo y para terminar, como siempre, le cantamos a María, vestida de blanco en esta Pascua. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Bueno, pues podéis ir en paz, bueno, al baño, a la cocina, al salón, a la habitación, pero fuera no, ¿eh? Fuera no. Yo me quedo en casa con Jesús de Nazaret. Y antes de cantar, os muestro también una crucecita, ¿verdad?, de Tierra Santa. Mirad qué bonita. Esta vino hace pocos meses, ¿eh? Es de nácar y tiene como un dibujo en ajedrez, ¿eh? Ay, que no me sale. El taqueado de jaca, iba a decir, ¿eh? Ajedrezado, que son cuadritos, ¿verdad? Porque, claro, sabemos que el reino latino de Jerusalén fue en el periodo que sería aquí el románico, allí es el periodo de los cruzados. Por esto, este crucifijo es una obra de arte que hacen los cristianos para nosotros que allí vamos y que compremos sus objetos porque ellos viven de nosotros. Cantamos a María. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Santina de Covadonga, ruega por nosotros. ¡Hasta mañana!